Bueno, ahora entonces vamos a ver un poquito qué es lo que plantea este autor que se llama Ieyasu. Le aclaro que es varón, porque no sé por qué siempre, cuando rinden examen dice la autora, ¿no? Quizás porque, pero se llama igual que Lévi-Strauss. Básicamente sus planteos están en un libro que se llama Mujeres, Graneros y Capitales. Cuando terminemos la exposición van a entender a qué se debe este título del libro. Bueno, por un lado, a una moda que había en la década, a fines de los 70, principios de los 80, que era así como en numeraciones para títulos de los libros, pero además porque él relaciona todas estas cuestiones, ¿no? El papel de las mujeres, los graneros, o sea, la economía productora de granos y el surgimiento del capitalismo. Bueno, ¿qué plantea? ¿Qué quiere él en este libro? Como les decía anteriormente, él se pregunta qué pasa con la reproducción, no con la producción. Dice, ¿qué pasa con la reproducción de la mano de obra? ¿Qué pasa con la reproducción de las personas? Eso está separado de un modo de producción, está separado del sistema capitalista, o tiene que ver con toda una lógica, digamos, ¿no? Él dice, bueno, toda la teoría de la reproducción en antropología está condensado en la teoría del parentesco. Aunque la teoría del parentesco se la ha trabajado de manera aislada, como si no tuviera nada que ver con la producción. Entonces, lo que plantea es que hay que analizar las sociedades primitivas como modos de producción y analizar el modo de reproducción dentro de ese modo de producción. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, a ver, el planteo teórico es que las sociedades se analizan como modo de producción, es decir, con los conceptos marxistas. Y quiere prestar especial atención al modo de reproducción, cómo se reproducen las personas y por lo tanto qué papel juega el parentesco en este tema. Uno de los planteos que él hace es que en realidad se ha desarrollado toda la teoría de parentesco de una manera enmarañada, dice él, se lo pasa hablando de matrilineal, patrilineal, matrilateralidad, qué sé yo, montones de conceptos que no sirven para nada. Todos esos conceptos, dice, hay que dejarlos de lado, no interesan, porque son detalles que no son explicativos del modo de reproducción. Básicamente, dice, se necesitan dos conceptos para entender el modo de reproducción. Uno es el ginecoestatismo y el otro es la ginecomovilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las mujeres permanecen en su grupo de origen o las mujeres van a otro grupo que no es su grupo de origen. Ginecoestatismo, obviamente, es fácil pensarlo, estático quiere decir quedarse quieta, las mujeres permanecen en su grupo. Ginecomovilidad, las mujeres van a otro grupo. ¿Y por qué interesa esto? ¿Por qué las mujeres son lo central de su análisis? Volvemos, ¿por qué las mujeres y no los varones? No porque todas las sociedades sean viripotestales, como decía Lévi-Strauss, no, sino por la capacidad reproductiva que tienen las mujeres. La capacidad reproductiva de un grupo
depende de la cantidad de mujeres que tienen, de la cantidad de vientres que tienen. Pensémoslo en términos de ganado, por ejemplo. Acá la diferencia no es de género, la diferencia es de sexo, de macho o hembra. Cuando yo tengo cabras, voy a tener, qué sé yo, 15 cabras hembras y un cabrón, un cabro macho, ¿sí? Con eso es suficiente para que mi rebaño se reproduzca, porque la capacidad reproductiva de un grupo depende de la capacidad de la capacidad de vientres, de la capacidad de mujeres que haya, de la cantidad. ¿Por qué? Porque para reproducir un niño, una mujer invierte 9 meses de gestación más el periodo de amamantamiento, es decir, prácticamente son 2 años para un niño, mientras un varón simplemente el varón fecunda a la mujer y ya se desentiende, puede fecundar hoy a una mujer, mañana a otra, pasado a otra, ¿sí? Entonces, de allí que lo central en lo que es la reproducción de mano de obra, que dice él, que es lo fundamental, que no hay que ver las relaciones de alianza como plantea Lévi-Strauss, sino hay que ver las relaciones de filiación, porque lo que importa es cómo se reproduce la mano de obra y en dónde queda, a qué grupo pertenece el hijo que esa mujer tiene, ¿sí? De allí que en el ginecoestatismo los hijos pertenecen al grupo de la madre. Cuando hay ginecomovilidad, los hijos pertenecen al grupo del padre. Entonces tengamos en claro estos dos conceptos porque es fundamental para entender el planteo que él hace. Otro concepto que es importante, que lo toma de Marx, es los conceptos de la tierra como objeto de trabajo. La tierra, dice él, entendida la tierra en el sentido marxista, tierra no es el suelo, sino la tierra es el suelo, más el agua, más el árbol, más los animales, ¿sí? Entonces, la tierra no es solo el pedacito de suelo, sino son todos los recursos que están relacionados con la tierra. La tierra, dice Marx, puede ser objeto de trabajo, o puede ser medio de trabajo. Cuando la tierra es objeto de trabajo, hay una inversión mínima energética para la obtención del producto, ¿sí? Y el producto se obtiene de manera casi instantánea, dice él. Ustedes dirán, ¿qué tienen esto que ver? Van a ver qué tiene que ver, porque todo esto lo articula Meillassoux. De manera casi instantánea, no dice inmediato, porque sí media, un esfuerzo, qué sé yo, si yo voy a juntar algarrobo, tengo que, qué sé yo, caminar, llevar una bolsa, acarrear la algarroba, ¿no? O si cazo un animal para comer, o si voy a pescar, ¿sí? Entonces, en esos casos, la tierra es objeto de trabajo, porque no hay una inversión de energía, de tiempo, de trabajo, que me dé su resultado a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, las actividades que son, que la tierra es objeto de trabajo, son la caza, la pesca, la recolección, ¿sí? Eso implica de que vamos a cazar,
Matamos el animal, volvemos, lo repartimos, lo comemos y se acabó. No tenemos que seguir juntos por mucho tiempo. En cambio, la tierra como medio de trabajo implica que hay una inversión de energía que no da sus frutos de manera instantánea. ¿Esto qué quiere decir? Esto se relaciona con la agricultura. Yo hoy siembro y voy a cosechar dentro de 3 meses, de 4, de 10, no sé. Pero no voy a cosechar mañana. No voy a comer mañana el fruto de mi trabajo. Recién pasado un periodo largo de tiempo. Entonces acá está la agricultura y la ganadería. Bien, ¿qué dice Meyasu? La economía, los estudios que se han hecho sobre la economía primitiva, en general, son muy ambiguos y no explican la relación con la tierra ni explican las formas de producción. En general, se las reduce a qué se produce. Se dice, son cazadores, son pescadores, son agricultores, son ganaderos. Es decir, se hace una clasificación y una alusión a lo que se produce, pero no al modo de producción. De allí que su planteo es que hay que analizar el modo de producción. No importa qué se produce, sino el cómo se produce. ¿Cuáles son las relaciones sociales que se entablan para la producción y para la distribución de ese producto? Y por eso es importante tener en claro que no es lo mismo producir algo que implique invertir tiempo, trabajo o tener medios de producción concreto, que eso socialmente tiene un impacto. Si nosotros vamos juntos a sembrar, tendremos que permanecer juntos y organizados hasta que cosechemos. Y una vez que cosechemos, separaremos la semilla y tendremos que ver cómo distribuimos la semilla para empezar el nuevo ciclo y la distribución de la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, eso implica necesariamente un tipo de organización social distinto a que si nosotros vamos, cazamos, nos comemos esa comida o pescamos, etcétera, y al día siguiente podemos cada uno seguir libremente nuestro camino. La otra cuestión que plantea de los estudios de economía es que no se analiza el desarrollo de las fuerzas productivas. No es lo mismo productivas. Habíamos visto que Marx plantea que en la estructura está el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Entonces, no es lo mismo llevar adelante la caza con arco y flecha que hacer caza como la que hace el rey de España o qué sé yo, el hobby de la caza, porque el desarrollo de las fuerzas productivas es distinto. La tecnología, podríamos, para entenderlo más por ahí a esto del desarrollo de las fuerzas productivas, pensemos en la tecnología que se ocupa, es distinta. Es distinta la agricultura cerealera del neolítico a la agricultura cerealera de los grandes monopolios actuales, ¿no? Por ejemplo, hay un desarrollo de las fuerzas productivas que es distinto. Y eso es fundamental, dice él. Hay que tener en cuenta el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas cuando yo estoy hablando de modo de producción. No puedo hablar en abstracto
de agricultura o de ganadería, o de pesca o de recolección, sin tener en claro cuál es el desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho esto, lo que él intenta es hacer una explicación de cómo se organiza la sociedad relacionando la producción con la organización social, con las formas de organización social, teniendo en cuenta el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces dice, lo que yo voy a explicar, que es la organización en hordas para la caza, pesca y recolección, o la agricultura de vástago, o la agricultura cerealera, que son los 3 niveles que él desarrolla, están explicados y considerados en un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, donde básicamente la única fuente energética es el fuego, y donde se ocupa tracción animal y humana, digamos, nada más. O sea que no podemos pensar, trasladar ese modo de producción cerealero, por decirlo de alguna manera, a la agricultura actual, porque no importa qué es lo que se produce, lo que importa es cómo se produce, y ese cómo se produce está íntimamente ligado con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Entonces, teniendo en claro estos conceptos, vamos a ver qué es lo que nos dice este señor. Bueno, él empieza otro de los mitos, los que son mitos según él, dentro de la gran teoría de parentesco, y que trata de demostrar de que no es cierto, es pensar que el tabú del incesto es universal. Meyasu dice, de ninguna manera el tabú del incesto es universal. Ya vamos a ver en qué momento histórico aparece el tabú del incesto y a qué responde la necesidad histórica del tabú del incesto. Pero es un preconcepto que los antropólogos han tomado y se han ido reforzando mutuamente. El tabú del incesto es universal, es universal, es universal. Incluso dice, bueno, es tan fuerte el tabú del incesto en nuestra sociedad que hasta los cronistas, los misioneros y demás lo encontraban en todos lados, ¿no? Porque ya hay un presupuesto de que forma parte de la naturaleza humana. Recuerden que para Lévi-Strauss el tabú de incesto es de alguna manera lo que hacía que el hombre fuera hombre, o sea, definía la humanidad. Bueno, eso dice Meyasu, eso es una barbaridad. Eso no es así, es simplemente un prejuicio más sobre el que se montó una teoría. Bueno, lo que él analiza es entonces, ¿qué pasa con las sociedades que él denomina de hordas? Las primeras sociedades, aunque no intenta darle un orden cronológico, pero bueno, las sociedades que exclusivamente viven de la caza, la pesca y la recolección. A esas sociedades él las denomina hordas. Bueno, si viven de la caza, la pesca y la recolección, tenemos que la tierra es objeto de trabajo, ¿no es cierto? En estas sociedades, la tierra es objeto de trabajo porque los alimentos y lo que se necesita se obtienen de manera instantánea. Entonces, básicamente, hay caza, la principal actividad, pesca y recolección. Bien, si hay caza, pesca y recolección, ¿cuál
¿qué se necesita? ¿Qué tipo de organización social se necesita para llevar adelante esta actividad? Él dice, bueno, lo único que se necesita es que haya un grupo humano que permanezca más o menos juntos, porque son actividades que también se hacen colectivamente, no se hacen individualmente, pero no es necesario estar atado a otros individuos. Por lo tanto, dice, en este tipo de sociedades no existe el parentesco, no hay ninguna relación que una a los individuos de manera permanente. Lo que hay, dice él, son relaciones de adhesión. ¿Qué son las relaciones de adhesión? Dice, los individuos circulan libremente por distintos grupos, permanecen en ese grupo el tiempo que quieren y cuando no quieren se pueden ir a otro grupo. Entonces, las parejas igualmente. Se junta una pareja, está junta el tiempo que quieran estar juntas y cuando quieren separarse se separan. No es necesario el divorcio, que jurídicamente en nuestra sociedad es tan importante. ¿Por qué es tan importante el divorcio en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que hace que el divorcio sea toda una historia? ¿Que no quieran estar más juntos? No. El cómo se distribuyen los bienes gananciales, como se llaman, ¿no? Cómo se distribuyen los bienes que esas dos personas obtuvieron mientras están juntas. Eso hace que el divorcio sea tan complicado y que por ahí lleve juicios y a veces las parejas se separan de común acuerdo, pero en general hay toda una lucha ahí en relación a, bueno, yo me quedo con la casa, vos te quedas con el auto, no, pero la finca, no, pero yo no sé qué, bueno, eso una ventaja, los pobres tenemos que, no se nos complica tanto la vida, pero siempre está relacionado con los bienes, está relacionado con los bienes materiales y con la tenencia de los hijos. Son los dos elementos que entran en disputa cuando una sociedad matrimonial se separa, ¿sí? En este caso, ese conflicto no existe. ¿Por qué? Porque como la tierra es objeto de trabajo, lo que se obtiene se consume rápidamente, y las relaciones sociales, como esto se consume rápidamente, son simplemente de adhesión. Se pueden disolver rápidamente sin que haya conflictos sobre la distribución de esos productos, de esos bienes, porque lo que hemos hecho juntos no lo comimos en una semana, entonces a la semana ya podemos estar libres. Los hijos, dice él en este caso, en general pertenecen a la horda, quedan en la horda. Entonces, la horda es como un conjunto de gente en el cual, bueno, llega una persona, está allí, comparte un tiempo, puede tener un hijo, después decide irse a otro grupo, no hay problema, los hijos quedan en esa horda. Lo que cada horda tiene que conseguir es un cierto equilibrio entre productores, o sea, personas que puedan obtener los bienes de consumo y consumidores. O sea, una horda no puede ser de viejos y niños, por decirlo de alguna manera, porque ni los viejos ni los niños son productores. Las hordas lo que buscan es un equilibrio demográfico entre productores y consumidores. Es el único requisito. Entonces, acá, tabú del incesto, no hay. Es más, porque yo, si circulo libremente, el parentesco no existe, ¿sí? No existe el matrimonio, no existe ni siquiera las relaciones de filiación claramente establecidas. Bien.
Entonces, pero digamos que las sociedades de caza, pesca y recolección duraron mucho tiempo, pero cuando hubo un avance tecnológico, tendieron a desaparecer. Es más, si pensamos en el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que plantea Meillassou, ya no existe. No hay ninguna sociedad que solamente tenga caza, pesca y recolección y que solamente maneje como energía el fuego exclusivamente, ¿no? Bien, entonces, posterior a esto vienen las sociedades que desarrollan la agricultura de vástago. ¿Qué serán los vástagos? Los vástagos es una forma de reproducción de las plantas, ya estamos hablando de domesticación de plantas, que no es a través de la semilla, que es el primer tipo de domesticación que se hace, y que es a través del vástago, que es ya puede ser una parte de la raíz, una parte del tallo, ¿sí? Ustedes han visto cuando su mamá va así por la calle y ve un jardín y dice, ay, yo quiero de esa rosa amarilla, ay, no tengo. Entonces está esperando, mirando a ver si la vecina no la ve y le corta un gajito, ¿no? O si no, golpea las manos y pide, ¿me da del malbón ese rojo? Bueno, eso es una reproducción de vástago. Hay determinados productos, como por ejemplo la mandioca o yuca, el plátano, que se reproducen a través de vástagos, ¿no? Bueno, esta agricultura de vástago tiene dos características. Primero, que el producto no dura mucho tiempo, puede durar 2 a 3 meses, ¿sí? Después se echa a perder el plátano, la mandioca, todo eso se pudre fácilmente, digamos. No es lo mismo guardar maíz que guardar mandioca o que guardar plátano, ¿no? Entonces, hay un producto ahí que tiene una poca durabilidad. Por lo tanto, hay que completar todo el ciclo. Hay que comer todo el año, digamos, ¿no? Se planta y se cosecha y se come una parte del año. Y todo el resto del año se lo completa ¿con qué? Bueno, con la caza, la pesca y la recolección. O sea que hay una complementación entre la agricultura, la caza, la pesca y la recolección. Por lo tanto, en términos de tierra, en este nivel tenemos la tierra que es objeto y medio de trabajo, porque en la medida que se cultiva es medio de trabajo, pero en la medida que sigo cazando, pescando y recolectando es objeto de trabajo. Acá entonces es importante para la manutención del grupo los dos tipos de productos. Entonces acá tenemos, bueno, caza, pesca y recolección, más agricultura. Bien, entonces tenemos estos grupos que tienen, digamos, se mantienen con agricultura de vástago y con caza, pesca y recolección. Como hay agricultura, como la tierra también es medio de trabajo, por lo tanto, la unidad productiva debe permanecer juntas, ¿sí? Entonces, acá aparece la idea de familia, ¿sí? Tanto la madre, el padre y su descendencia permanecen juntos porque deben recolectar, o los une, digamos,
la producción agrícola, ¿no? No se siembra porque no es se planta y hay que esperar un ciclo productivo para obtener el alimento. Por lo tanto, acá aparece la idea de familia. Una pareja con sus hijos permanecen de manera mucho más estable. Pero esta estabilidad está dada en función de la agricultura, pero las que permanecen en realidad en el grupo permanentemente son las mujeres. Los varones se suman al grupo y conforman una familia, digamos, ¿no? Si decimos que permanecen las mujeres, estamos hablando de ginecoestatismo. Tenemos entonces el surgimiento de la familia y ginecoestatismo, es decir, las mujeres permanecen en el grupo y a ese grupo se suman los varones. Si las mujeres permanecen en el grupo y los hijos de esas mujeres pertenecen a ese grupo, podríamos decir que se da la matrilinealidad, es decir, los hijos son del grupo de la madre. El poder en estos grupos es un poder guerrero, el origen del poder es guerrero. ¿Por qué? Porque la práctica de la caza, la pesca, la recolección, hace que los hombres salgan a practicar la caza y tengan que defender a su grupo del ataque de otros grupos. Entonces acá tenemos poder guerrero, en realidad estas son, me había olvidado de aclarar, estas son sociedades donde no hay una concentración de poder, ¿no? No hay una organización social de jerarquía, no hay jerarquías. Acá son sociedades igualitarias, donde no se visualiza una concentración de poder. Pero bien, ¿qué pasa con el ginecoestatismo? ¿Cuál es la dificultad que puede surgir? Si un grupo pequeño, por alguna razón, tiene un desequilibrio demográfico, que es fácil en un grupo pequeño, y nacen menos mujeres, para que el grupo se pueda reproducir, necesita sí o sí incorporar mujeres. Entonces, acá la solución que hay para esta incorporación de las mujeres es el rapto de mujeres. El rapto no en el sentido simbólico del rapto de la novia, que es como una ceremonia matrimonial, sino el rapto concreto, ¿no? Meillassoux dice que la única manera que tiene el sistema de equilibrar y de sobrevivir los grupos como tales, cuando disminuye la capacidad de reproducción porque hay menos mujeres púberes de las que se necesitan, es salir a buscar mujeres en otros grupos, es decir, salir a robar mujeres. Por eso él habla de mujeres robadas y encuentra en ese hecho el origen de la inferiorización de las mujeres. Fíjense qué interesante. Él dice, la mujer está inferiorizada históricamente, pero tiene que ver con su capacidad reproductiva, que la mujer se inferioriza históricamente. ¿Por qué encuentra en ese hecho? Porque dice, no es que la mujer sea débil físicamente de por sí, ni que tenga una condición
biológica que la haga más débil. Lo que existe es que es un bien preciado que se necesita para un grupo que necesita reproducirse y necesita mujeres. Entonces, la caza de mujeres, la mujer es cazada como cualquier animal de presa, y eso pone en inferioridad de condición a cualquier individuo. Así sea un hombre de 1,90 m, si anda solo por el monte y hay 10 personas que están esperándolo, lo van a acercar, lo van a cazar y se lo van a llevar. Lo mismo pasa, nada más que los hombres no son cazados, porque no son bienes preciados, no son requeridos por los grupos, las mujeres sí. Entonces por eso él dice, mujeres cuidadas, mujeres robadas, así titula ese acápite en su libro. Porque el hecho de que la mujer pase a ser un objeto de robo, hace que la mujer pase a ser un objeto de cuidado. Entonces ya la mujer no puede salir sola al monte a recolectar, por ejemplo. Tiene que salir en grupo, porque si sale sola, puede ser atacada y puede ser robada. Y entonces empiezan ahí una serie de restricciones que hacen que la mujer tenga que ser cuidada. Y esto, dice él, se va transmitiendo y se va construyendo esta cuestión de que la mujer tiene que ser cuidada y por lo tanto la mujer es inferiorizada. Dice también, las mujeres entonces, muy gracioso el término como lo dice, tienen que ser recluidas en la comunidad a hacer las tareas más desagradables, como cocinar, lavar, etc. ¿No? Parece que a él no le gusta cocinar. Pero es como una consecuencia de que no puede andar libre, no puede libremente recorrer el monte, el bosque, porque existe esta cuestión del rapto de mujeres. Esto es característico de este periodo. El hecho de que las mujeres sean robadas implica también que su descendencia es robada. Entonces, esta matrilinealidad cuando se roban las mujeres, sus hijos van a pertenecer al grupo del padre. Por lo tanto, se va a convertir, esto tiene una consecuencia de patrilinealidad. Por lo tanto, dice Meillassoux, el ginecoestatismo es un modelo de por sí es inestable, crea inestabilidad, porque no se puede mantener en el tiempo esta matrilinealidad por la cuestión demográfica y la dependencia de la capacidad reproductiva de las mujeres. Entonces tiene como consecuencia el rapto de mujeres que se convierte en patrilinealidad, lo que lo hace un sistema inestable y turbulento, dice él, ¿no? Bueno, es interesante, es uno de los pocos autores como que reflexiona sobre el tema de la inferiorización de la mujer. A partir de acá, dice, la mujer es construida como débil, y no se debe a una debilidad biológica, sino que se debe a una debilidad social. La mujer debe ser cuidada, y para ser cuidada debe ser construida como débil. Bien, entonces esta inestabilidad que se da con el ginecoestatismo desaparece, podríamos decirlo. ¿Qué pasa cuando la agricultura de vástago, cuando la agricultura se convierte en agricultura cerealera?
La agricultura cerealera, el cereal, tiene como característica de que puede ser conservado por mucho tiempo. Por lo tanto, se puede construir o tener una reserva alimenticia por mucho tiempo. No se está tan expuesto a los factores climáticos, por ejemplo. Hay una sequía, con la agricultura de vástago no tenemos para comer ese año. Tenemos que volver a la casa de pesca y recolección. En cambio, la agricultura cerealera permite la acumulación de cereal, ¿sí? Entonces, el grupo se organiza, dice él, alrededor del silo, es decir, el lugar donde se acumulan los cereales. Y la actividad principal es el cultivo del cereal, que permite mantener durante todo el ciclo anual a la comunidad. No es necesario complementar con otra actividad. Por lo tanto, en la agricultura cerealera, la relación con la tierra es que la tierra es medio de trabajo. Ya prácticamente desaparece como actividad productiva la caza y la pesca. Ahora, el centro fundamental de la comunidad, del grupo social, es el granero. Por eso el libro, ya vamos a ver después, se llama Mujeres, Graneros y Capitales. Entonces, el cereal entonces tiene todas estas ventajas, por llamarlo de alguna manera, que permiten una mayor estabilidad. Ahora, esta mayor estabilidad de los medios de subsistencia también requiere de una mayor estabilidad de la unidad productiva, o sea, de la familia, ¿sí? Esa unidad productiva se va a relacionar, esta unidad doméstica de producción, que sería la familia, se va a relacionar con las otras unidades domésticas, con las otras familias, en función de un punto central, que es el granero. Es decir, lo que une a todas esas unidades productivas es el granero, es el lugar donde se recolecta el grano y del que depende la manutención de hoy, de mañana y de pasado de todo el grupo. ¿Por qué? Porque el granero no solamente es el alimento del grupo, sino que además es la semilla para iniciar un nuevo ciclo productivo. Por lo tanto, esta relación de los productores, por decirlo de alguna manera, dentro de la unidad productiva, dentro de la familia, tiene que ser una relación mucho más estable, ¿sí? Acá hay que plantar, hay que cosechar, hay que guardar, hay que disponer para la próxima cosecha de esa semilla. Entonces, eso hace que las relaciones sociales tiendan a ser mucho más estables. Y eso hace también de que se vaya construyendo la idea del linaje, porque estamos alrededor de un granero los que descendemos de un antepasado común, ¿no? Como que el granero va construyendo el linaje, desde dónde vengo yo, de dónde se origina esto. Entonces, acá sí tenemos la familia, pero también aparecen las relaciones de parentesco. Acá recién aparece el parentesco, que es la forma en que las familias que están alrededor de un granero se van relacionando entre sí. Pero ¿qué pasa? Podemos, ante un sistema que requiere tanta estabilidad, porque depende tanto del granero, podemos tener un sistema
ginecoestático que me va a producir esta turbulencia, esta inestabilidad? No. Entonces, el sistema se vuelve ginecomóvil. ¿Y cuál es la ventaja de un sistema ginecomóvil? Ahí va una C. Que al ser las mujeres las que circulan, eso me permite a mí mantener la estabilidad del grupo más allá de la cantidad de mujeres que el grupo tenga. Porque si por alguna razón disminuyeron la cantidad de mujeres, siempre las mujeres van a ser de otros grupos, se van a ir relacionando. Si hay más mujeres en un grupo, vienen para esto. Entonces, con la ginecomovilidad, el sistema se estabiliza. Pero la pregunta acá es, ¿cómo logro que exista la ginecomovilidad? Si yo quiero recibir mujeres de otro grupo, tengo que entregar las mujeres de mi grupo a otro, porque no voy a poder recibir mujeres de un grupo y quedarme con mis mujeres más las mujeres del otro grupo. Entonces, ¿esto qué implica? Que se tiene que organizar el sistema para que las mujeres del propio grupo no estén disponibles dentro de ese grupo. ¿Y cuál es la solución? Díganme qué dijeron tabú del incesto. Díganme qué dijeron eso. Esa es la solución, el tabú del incesto. Acá, dice Meiyasu, acá recién surge el tabú del incesto, porque es imprescindible. No es universal, ni estuvo siempre en todas las sociedades, ni es lo que hace que la humanidad sea humanidad. Es una necesidad de un sistema, de un modo de producción que después ya vamos a ver, permanece en el tiempo. Entonces, acá surge y se establece el tabú del incesto. Pero para que el tabú del incesto sea efectivo, tiene que haber una autoridad fuerte que pueda hacer respetar el hecho de que las mujeres del grupo no están disponibles dentro del grupo. Entonces, acá el origen del poder, que tiene que ver con el granero y los antepasados, es gerontocrático. Son los ancianos, digamos, los que mandan. Son los ancianos los dueños del granero, son los ancianos los que distribuyen la semilla y son los ancianos los que gobiernan y las mujeres. Dice Meiyasu que en este periodo en realidad no es tan importante la tierra en el sentido de lo que pensamos nosotros actualmente, el acceso a la tierra, como el acceso a la semilla. Porque estamos hablando en un periodo en que hay disponibilidad, digamos, geográfica, por decirlo así, hay territorio disponible. Pero no se puede cultivar si no se tiene acceso a la semilla. Y el acceso a la semilla está dado por mi pertenencia al grupo. Yo voy a acceder al granero en la medida que soy parte del grupo. Por eso acá se construye la idea de linaje, que es lo que va a permitir el acceso al granero, digamos. Él dice que ni siquiera que Marx habla de propiedad comunitaria de la tierra, cuestiona ese concepto, porque dice que lo que no hay es propiedad de la tierra en realidad. Que más bien podríamos pensar
en una idea parecida a la idea de propiedad patrimonial que tenemos actualmente, la figura jurídica de patrimonio que tenemos actualmente, que sería como algo de todos, porque la propiedad comunitaria implica un uso exclusivo y excluyente de una comunidad. Y acá el tema no es la tierra y el uso exclusivo de la tierra, sino el acceso a la semilla, lo que va a determinar al grupo. Bien, entonces, en este momento en que se define lo que Meillassou denomina el modo de producción doméstico. Entonces, el modo de producción doméstico organiza la producción a través y la reproducción de la misma manera, a través de establecer el tabú del incesto y organizar la circulación de mujeres. Dice que en relación al tabú del incesto, él dice que lo que se presenta como un pecado contra la naturaleza, que es acceder a una mujer de mi grupo, eso es presentado en el tabú del incesto como un pecado contra la naturaleza, en realidad es un pecado contra la autoridad patriarcal del grupo. Entonces, que esa autoridad patriarcal es disfrazada o es presentada como que es antinatural, que se den relaciones con las mujeres del propio grupo. Entonces, se presenta, hay como una cuestión de inversión ideológica, y que el tabú del incesto, el violar el tabú del incesto es violar la autoridad patriarcal del grupo, pero es presentado como una violación ante la naturaleza. Meillassou dice que el modo de producción doméstico o el modo doméstico de producción, digamos, se da históricamente en un momento en que el desarrollo del nivel de las fuerzas productivas tienen que ver con, bueno, el conocimiento de técnicas agrícolas que permiten una agricultura de productividad muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la productividad del vástago. También que la tierra es un medio de trabajo, que la fuente energética únicamente es la energía humana y el fuego. O sea, estamos pensando, digamos, en términos de la prehistoria clásica, más o menos en el neolítico, ¿no? Y los medios de producción agrícolas son individuales, o sea, se lleva adelante una tarea familiar, digamos. Ahora bien, vamos a volver al título del libro, que dijimos que al último lo íbamos a decir. Este modo de producción doméstico, dice Meillassou, es el modo de producción que garantiza la reproducción, que era el problema que dijimos que él quería resolver, que garantiza la reproducción de la mano de obra, podríamos decirlo, ¿no? de los productores. Entonces, el modo de producción doméstico, dice él, fue predominante en este periodo en el que eran todas unidades equivalentes que existían, ¿sí? Que podríamos, ya digo,
situarla dentro del Neolítico. Él no lo dice, pero es el momento en que es predominante este modo de producción doméstico. Posteriormente, dice él, no desaparece el modo de producción doméstico. El modo de producción doméstico sigue existiendo y se articula con los otros modos de producción que han surgido en la historia. Dice, es el único modo de producción que permanece subsumido a los otros modos de producción. ¿Y por qué permanece? Porque es el modo de producción que garantiza la reproducción. Entonces, para Meillassoux, el modo de producción doméstico es un modo de producción que tiene presencia actualmente en el capitalismo, digamos, ¿no? Existe el modo de producción capitalista como dominante, pero está articulado con el modo de producción doméstico que está subsumido. Esta articulación se da de distintas maneras. Se da a través de, bueno, la existencia de la familia y el parentesco, explica, sería una forma en que el modo de producción doméstico sigue vigente, y también la articulación con otros sectores no capitalistas de la sociedad, como puede ser una economía campesina, que no es capitalista, pero que articulada con el capitalismo brinda mano de obra que se reproduce fuera del sistema. El costo de reproducción de la mano de obra del sistema capitalista no siempre lo corre el sistema. Tiene como un flujo de mano de obra que es externo al sistema. Cuando tenemos grupos campesinos, por ejemplo, que tienen una economía de autosubsistencia o de subsistencia no capitalista, cuando esas personas migran a la ciudad o migran a trabajar dentro del sistema capitalista, son flujos de mano de obra que el sistema recibe sin correr con el costo de su reproducción biológica, porque la reproducción biológica de la mano de obra es cubierta teóricamente por el salario, ¿sí? Pero hay una gran cantidad de mano de obra que se reproduce fuera del salario, ¿sí? Que es reproducido de otra manera. Ahora bien, vamos a volver al título, ya para cerrar. Decíamos, mujeres, graneros y capitales. Bueno, lo que él trata de mostrar es la importancia de la mujer en la reproducción de la mano de obra. Bueno, trata de mostrar, creo que eso es obvio, ¿no? Pero la importancia de la mujer en términos reproductivos para el sistema, que no es lo mismo que el varón, y también trata de mostrar cómo esta importancia de la mujer hace que la mujer sea inferiorizada. Graneros, porque es en este momento de la agricultura cerealera que surge el modo de producción doméstico totalmente definido, porque la domesticación y la reproducción de granos cambia totalmente la capacidad productiva de la sociedad y cambia el modo de producción, el cómo se produce. Recuerden que él decía, no importa qué, sino el cómo, pero el qué influye en el cómo, ¿no? Y capitales, porque si bien nosotros leemos la primer parte del libro, porque todo esto está contenido en la primer parte del libro, en la segunda parte él explica cómo se articula el modo de producción capitalista con el modo de producción doméstico. Y cómo se da esto que él, esta relación de subsunción, que él denomina
subsunción del trabajo al capital, ¿sí? Entonces, bueno, espero que lo lean, que lo disfruten. Esto es muy esquemático, tiene muchas cosas muy ricas, Meiyasu y el planteo de Meiyasu. También, bueno, no solamente habla de la explotación de las mujeres, también habla de la explotación de los niños, y de qué manera va articulando todo esto con un modo de producción capitalista. Es muy interesante. Bueno, eso es todo por hoy. Chao.